Yo era una de las que decía, me gusta lo que veo físicamente, pero me da mucha pereza entrenar, no tengo tiempo, tengo una bebé recién nacida, pensable como el sacrificio más grande del mundo. Yo no siempre fui la chica de los hábitos. Todos los seres humanos somos disciplinados, lo que pasa es que esa disciplina a veces la invertimos en hábitos que definen lo que hoy somos, pero no muchas veces lo que desearíamos. Comienzo a verme en una identidad que no me estaba gustando. Yo tuve un tiempo en donde subí como 10 kilos y yo no iba al gimnasio porque sentía que me tenía que aceptar como era. Voy a esperar a tener los resultados para empezar hoy a convertirme. Ámate como eres, pero permítete ser como quieres ser. Y es cuando empieza un despertar para mí en hábitos, en el tema de la nutrición, de la alimentación, de la conciencia del ejercicio, pero ya cambiando la intención. Una sola persona que pueda escuchar esto y decir, ahora sé qué voy a hacer o ahora me encontré la motivación, la inspiración para hacer un cambio en mi vida. Miren, nos dimos por bien servidas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué felicidad. Otra vez estamos aquí en este espacio tan sublime, tan lleno de todo lo que somos, con esta idea de seguir creciendo en todas nuestras áreas para integrarnos. Y hoy vamos a hablar con una súper invitada que, a ver, yo la conocí hace 4 años. No sé. Aproximadamente. Bueno, porque es la cuñada de mi mejor amiga. Desde eso yo siempre la he visto a través de las redes sociales y la he admirado porque siento que es una de esas personas que uno dice como, wow, todo el tiempo está logrando cosas, está en camino de su proceso, está en camino de sus proyectos, en fin. No habíamos tenido la oportunidad de compartir mucho, pero lo hemos hecho en un concierto por ahí. Sí, sí, sí. Ya es que el que comparte un concierto ya, Ya. eso ya es como una hermandad. Ay, O sí, sea, eso ya es así directo al corazón. total. Pero hoy estoy súper feliz, me siento muy afortunada de que me haya aceptado esta invitación, de que haya aceptado la invitación de venir a compartir todo lo que es a través de Sublime. Caro Paz, Gracias. bienvenido a Sublime. Gracias, gracias Meli, gracias por esta invitación, por tenerme en cuenta. Me sentí súper honrada y halagada que me invitaras. Yo vi el primer capítulo que ya tuvieron y me sentí pues muy identificada con el contenido que tienes para aportar, y yo creo que cualquier herramienta que hoy esté entregándole valor a, así sea una persona, 10 personas, 100 personas, miles de personas, es una siembra que le hacemos a la vida y un servicio que también ponemos de esos dones y talentos que Dios nos entregó. Entonces qué rico estar acá y me pongo al servicio en lo que se abra en este espacio. Ay, no, eso me parece demasiado lindo porque al final ese es el propósito de esto, Así es. como expandir todos esos dones que tienen cada una de las personas que pasan por esta silla, que todas tienen algo extraordinario que entregar. Y bueno, yo cuando llegamos le dije a Caro, Caro, yo quiero que hablemos sobre hábitos como un camino hacia los sueños, porque yo sé que todos nos proyectamos cumpliendo un montón de cosas, pero uno a veces no sabe cómo de qué manera hacerlo. Y si algo me he dado cuenta yo en este proceso es que los hábitos son una forma de lograrlo. Explorando como el contenido que hacía Caro, me di cuenta que ella habla mucho sobre el tema, que guía mucho también sobre el tema. Entonces, Caro, cuéntanos, porque ella me dijo una cosa, yo no siempre fui la chica de los hábitos. Así es. Cuéntanos en qué momento de tu vida te conviertes en la chica de los hábitos o decides comenzar a implementarlos en tu Bueno, forma. Meli, hace poco también tuve como una revelación, y es que los hábitos los asociamos mucho con la disciplina, que se requiere disciplina para que un hábito se convierta en lo que es. ¿Qué es un hábito? Un hábito es esa función, esa tarea, esa acción que ejecutamos consistentemente todos los días o de una forma que se repite, y que de esa repetición llegamos a volvernos hábiles en algo, y ese hábito nos lleva, si es a un resultado, a una mejor versión de nosotras, a una nueva identidad, y a pues, finalmente los sueños que tenemos para construir. Entonces llegaba a una verdad o como a una conclusión muy bonita, y es que todos los seres humanos somos disciplinados. Ujú. Y ustedes dirán, no, yo no sé, yo soy cero disciplinada, y yo en mis redes recibo a muchas amigas que para mí son amigas que me dicen, claro, es que no sé, yo soy demasiado, a mí no me fluye la disciplina, o sea, es que yo empiezo el ejercicio, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer lo otro, y no me sostengo en el hábito. Y yo le digo, todos los seres humanos somos disciplinados, lo que pasa es que esa disciplina a veces la invertimos en hábitos que pues definen lo que hoy somos, pero no muchas veces lo que desearíamos. Entonces voy a ponerles acá un ejemplo.
tú puede que seas disciplinado en ese pensamiento repetitivo que todos los días llega a tu cabeza cuando te equivocas. Entonces tú te equivocas y dices, ay, o me equivoqué, ay, pero qué torpe. Ese es un pensamiento que tú lo convertiste en un hábito. Entonces mira que eres disciplinada para traer ese pensamiento. Los pensamientos también son hábitos. O eres súper disciplinada para después del almuerzo comerte siempre ese postre. Y Ah, eres súper sí. disciplinada para eso. Eres súper disciplinada para generar juicios hacia otras personas o el chismecito que a veces nos gusta muchas veces. Entonces tenemos disciplina para muchas cosas que hoy sostenemos, pero que no nos damos cuenta que esos hábitos son los que nos sostienen en esa versión que nos gusta o que no nos gusta. Entonces, cuando tú me dices la chica de los hábitos, es que yo hace algunos años me di cuenta que para esa identidad que yo quería crear de mí, esa nueva versión que quería crear de mí, necesitaba empezar a ser consciente en qué hábitos era muy disciplinada y empezar a transformarlos. Entonces siempre he sido una mujer disciplinada, así como cuando uno va al colegio, imagínate cuántos años vamos al colegio, más de 11 años, Mm. eso es disciplina. Todos los días repito una acción, voy al colegio, me levanto en la mañana, todos lo hicimos, la mayoría de personas lo hicimos. Y eso muchas veces habla de nuestra disciplina, pero cómo enfocamos esa disciplina a los hábitos que sabemos que nos van a llevar a los sueños. ¿Cómo así que los hábitos nos llevan a los sueños? En mi caso personal, empecé a definir que los sueños no eran eso utópico que muchas veces establecemos y Como por ponemos en allá un mapa de lejano. sueños, o que decimos es que yo anhelo hacer este viaje, o yo anhelo este resultado económico, o yo anhelo una familia, o anhelo un matrimonio, o anhelo unos hijos de X o Y forma, o anhelo mi paz interior. Hasta para un anhelo o un sueño como la paz interior, hay hábitos que tú puedes comenzar a establecer todos los días, que son tareas sencillas, sino que a veces nos quedamos en el sueño, en la visualización, y creemos que eso es lo único que va a sostener nuestro hábito, cuando de ahí en adelante es el plan de acción que vamos a decir, ¿cómo convierto este sueño en un paso a paso? ¿Cómo convierto este sueño en pequeños pasitos que doy todos los días y que se pueden convertir en tareas tan sencillas que me conectan de uno en uno a convertirme en esa versión que quiero? Entonces, por ejemplo, mirar cómo construyo un hábito o hábitos para construir mi familia o para casarme. A veces puede estar ese sueño en el Sí. mapa de sueños. Entonces, ¿cómo lo desligo a ser la mujer hoy de mi vida? Si tú quieres ser la mujer de la vida en una relación, ¿cómo yo puedo convertirme en esa mujer de mi vida? ¿Cómo me sueño yo que me encuentre esa pareja que también está haciendo ese trabajo personal en él, que también es disciplinado, así como cuando hacemos la carta que Willy Sí. menciona mucho la carta Ajá. que hizo de Santi, de cómo lo describe, cómo era físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Pero ¿cómo hacemos esa carta de nosotras? Ay, ¿cómo te preparas para ese Y cómo hombre nosotras fuerte? también podemos decir, bueno, si yo quiero esta pareja, o no sé por qué estoy hablando de esto, al Ajá, que le está caiga fluyendo. el guante, si yo quiero esa pareja muy seguramente también está soñando una mujer con X características. No lo hago solo para que esa persona me encuentre, sino porque hoy yo elijo convertirme en esa mujer. Entonces, en mi caso, es muy paradójico, esto no empezó antes de ser mamá, no, empezó en plena crisis de mi segundo posparto, casada, con una vida ya muy adulta, pero Ajá. que comienzo a verme en una identidad que no me estaba gustando, una mujer que ya había cumplido ese sueño de la maternidad, de ese sueño de estar en mi matrimonio, de tener una estabilidad, de levantarme y tener mi casa y de tener salud, pero levantarme y decir, no me siento a gusto conmigo misma, con mi parte física, no me siento a gusto con mis pensamientos porque todo el tiempo estoy pensando mal de mí, Ujú. no me siento a gusto con mi forma de reaccionar ante las situaciones. Y cuando esa incomodidad empieza como a generarme tanto eco, es donde yo empiezo a decir y abrirme también a información como esta, como podcast y muchas cosas, y empiezo a decir, ¿cómo me puedo convertir en esa mujer que puede estar presente y puede disfrutar esto que ha creado, que finalmente es la vida de sus sueños? Hace algunos años la vida que hoy yo vivo era la vida de mis sueños. Entonces ahí empiezo yo como a decir, bueno, ¿cómo es un día soñado? ¿Cómo sería un día soñado para mí? Levantarme y sentirme cómo. A veces soñamos lo que queremos hacer, pero no soñamos cómo nos queremos sentir.
Entonces es como que sí, ay, yo sueño en levantarme y tener súper energía para ir al gimnasio, después llegar y hacer esto y no sé qué, trabajar en el trabajo de mis sueños. Sí, pero ¿cómo se está sintiendo esa mujer? ¿Cómo se siente esa mujer? Y eso también son hábitos que podemos trabajar en ellos. Entonces en esa etapa comienza como ese despertar de no voy a esperar a tener los resultados para empezar hoy a convertirme o empezar a trabajar en esas pequeñas tareas que me cuestan, me costaba Ujú. muchísimo, que yo era una de las que decías que yo no me gusta lo que veo físicamente, pero me da mucha pereza entrenar, no tengo tiempo, tengo una bebé recién nacida, tengo otra bebé, otra niña de 2 años y medio en ese momento, a qué horas voy a hacer ejercicio. Y entonces también empecé a ver referentes de personas que con todo y 3 hijos iban y entrenaban a las 5 de la mañana. Y yo era como, uy, no, para mí eso era como impensable, como el sacrificio más grande del mundo. Y yo decía, y esas personas se lo están disfrutando, se están sintiendo bien en ese hábito. ¿Cómo yo me puedo volver una mujer enamorada de eso? Y no creas que cuando uno empieza, tiene el amor por el hábito, pero de repetirlo se te vuelve algo que hoy yo te puedo decir, ese hábito tan sencillo que es el ejercicio, me lo disfruto y hace parte Ujú. de mi nueva identidad, por poner un ejemplo en los hábitos. Claro, a mí ahí cuando me cuentas eso se me viene a la mente un tema que siento que está teniendo mucho movimiento últimamente y es que tuvimos una era o un momento en donde estuvo súper marcada el body positive. Entonces es como acéptate como eres, ámate como eres perfecta, ámate. Y ahorita estamos como más dados a que ámate como eres, pero permítete ser como quieres ser, ¿cierto? Ujú. Entonces me parece que es muy amoroso uno poder ver, porque incluso desde mi experiencia personal, yo tuve un tiempo en donde subí como 10 kilos y yo no iba al gimnasio porque sentía que me tenía que aceptar como era y Uf. peleaba un montón conmigo entre voy o no voy, Ujú. me quiero o no me quiero, estoy yendo porque me quiero o porque no me quiero. Entonces, Caro, hablemos un poquito de esa decisión de implementar hábitos desde el amor Ujú. y no desde Ay, el qué odio. lindo, me encanta eso porque a mí la vida me dio una lección gigante. Yo, mi primer embarazo fue a los 27 años, Ujú. yo tengo 33 años. Ay, A los la 27 pared. años y yo tenía en mi cabeza, en el proceso del embarazo, yo toda la vida fui muy delgada, después cuando entré a la universidad subí casi 20 kilos, después bajé 10, o sea, he tenido muchos procesos con mi cuerpo en el que la verdad es que nunca ha sido como que, ay, muy acomplejada, pero siempre sí he tenido como esos estándares de belleza, y más en una ciudad como la que nosotras vivimos, que uno los hace inconscientes, pero que sí como que siempre me había gustado estar elegante. Entonces yo muchas veces asociaba, toda mi vida asocié la actividad física y la alimentación muy como por no subir de peso o por mantenerme en un peso por estar de una forma que era como, entre comillas, me gustaba estar. Entonces yo en el embarazo, cuando uno empieza como a ver referentes y empieza a decir, bueno, ay, pues, pucha, estoy subiendo de peso, es normal, hace parte de la etapa, hace parte del embarazo, pero empieza uno a ver que con la lactancia vas a bajar de peso, que empieza a hacer actividad física después del mes, entonces uno empieza como a recibir esa información que es muy nueva para las que estamos en esa etapa de convertirnos en mamá por primera vez, y yo empecé como a absorber creencias en donde Ajá. yo decía, no, pues yo soy la más, voy a ser la más juiciosa en la lactancia, o sea, yo la más comprometida, muy seguramente voy a volver a bajar de peso y no, y me pongo juiciosa con la alimentación, o sea, ya estaba haciendo como mi checklist mental de lo que venía después de. Ah, súper. Nace mi hija con una historia, que eso será tema de otros espacios, pero con una historia que nunca estuvo en mi mapa de sueños. Mi hija estuvo 23 días en cuidados intensivos, mi primera hija, que eso me cambió la mente, el corazón, bueno, muchas cosas. Pero ya cuando la tuvimos en casa, porque gracias a Dios ya pues salimos de todo ese proceso, empiezo yo otra vez conmigo misma como, bueno, 3 meses posparto, ahora sí, entonces empecemos otra vez, actividad física, alimentación, la lactancia, no sé qué, un montón de expectativas. Meli, no pasaba nada. O sea, Ah, yo podía darle duro al gimnasio lo que quisiera, dar teta, y me disculpan la expresión, lo que quisiera, ser la más consciente en la alimentación, consciente para esa época porque de conciencia en ese momento no tenía nada, había mucho tema mental de restricciones, o sea, muchas cosas, no pasaban nada. Nada, es que era el mismo peso estático.
Y eso empieza a jugarme a mí en una etapa de lo que tú estabas hablando ahorita, de, de al principio estar muy peleada con eso, como de, pero ¿por qué si otras, la comparación, por qué si otras hicieron esto, si bajaron, por qué tal cosa, por qué yo veo esto? Y empieza un proceso en donde yo empiezo a decir, yo no puedo basar mi vida en cómo me veo físicamente, pues de alguna u otra forma, si yo no estoy viendo resultados y haga muchísimas cosas, tengo que empezar o quiero empezar a un proceso de por qué me importa tanto esto. O sea, porque esto es una cosa que me atormenta tanto. Te digo que ha sido la etapa de mi vida en la que yo más despertar tuve en esa parte del cuerpo físico porque me di cuenta de un montón de creencias desde niña, lo que se decía en mi niñez o lo que escuché a mis figuras de autoridad como mi mamá, mi abuela acerca del cuerpo, muchísimas cosas que develé en ese momento y empecé a vivir un proceso interno de aceptación, de decir, y si me quedo así, ¿qué es que yo valgo por eso? O sea, yo valgo por cómo me veo físicamente. Y te puedo decir que incluso en mi Instagram yo tengo todo mi proceso y fueron casi sí, como 2, 3 años en los que yo pesaba, o sea, era muy diferente como me veo hoy físicamente. Pero fue una etapa tan bonita, porque fue una etapa de empezar a develar y como a quitarme un velo de decir, no me define mi cuerpo, no me define cómo me veo físicamente. Y sabes qué es lo más bonito, que cuando hice ese proceso de integración, que no fue un mes, 6 meses, fueron después que otra vez volví a quedar en embarazo, en mi segunda hija Olivia, pasó ese mismo proceso, pero ya con una conciencia súper diferente. Y ahí es cuando empieza un despertar para mí en hábitos, en el tema de la nutrición, de la alimentación, de la conciencia del ejercicio, pero ya cambiando la intención. Porque cuando uno va y entrena y dices que pucha, comí demasiado ayer. Yo era una de esas. Comí demasiado, entonces hay que quemar todo eso en el gimnasio. Es una intención en donde tú te estás poniendo un montón de expectativas frente a una acción de la cual no estás enamorada, de la cual no lo estás disfrutando. Entonces en ese momento yo dije, voy a empezar a hacer ejercicio en mi casa, que era el único momento que tenía. Yo quiero ser esa mujer que se disfruta entrenando. Y me acuerdo que en esa época tenía un referente, que es Daniela Ospina, no sé si tú la conoces, que fue bueno, ella es súper tesa, es una deportista, mamá, entonces me identificaba mucho con ella y en ese momento sacó un reto. Y esa mujer es de las que transmite que ama lo que hace, o sea, ama entrenar. Yo decía, yo quiero un día sonreír como ella cuando está haciendo ejercicio. O sea, era como ya mi nueva intención y empecé a hacer juiciosa en la casa y entonces ya era como que, ay, qué nota la sensación después de cómo quedo después de entrenar, entonces voy a empezar a seguir estas cuentas y, ay, mira, ella también se ve súper feliz haciéndolo y no es el cuerpo perfecto 90, 60, 90, pero tiene, y ahí empiezan a pasar unas cosas que yo me quedé impactada en mis resultados físicos. O sea, ahí ya la gente se como, ay, transformó. y comenzó de blanca, ay, y yo era como que, pero la gente, si tenemos esa tendencia a comentar demasiado de los cuerpos, pero yo ni siquiera me estaba notando el cambio físico. Obviamente en la ropa uno empieza a notar, pero empiezo a pasar todo lo que yo había deseado que pasara años atrás. Pasó así, pero cuando ya había hecho ese proceso también de lo que tú estás mencionando, de como de entender que este cuerpo es hermoso, es un vehículo, es una herramienta, que qué rico que todo lo que hagamos por él se enamora a él, que si nos alimentamos y estamos conscientes de nuestro requerimiento de nutrientes es porque lo amamos tanto que queremos que esté sano y que nos acompañe muchos años y que nos dé vida y que nos permita sonreír y que nos permita vibrar y que nos permita, por ejemplo, en mi caso que soy mamá, compartir con mis hijas, pero no porque se tiene que ver de X forma para que yo lo ame. Entonces, esa fue mi historia y pienso que la intención hace que cambie todo. Porque ya hoy yo no voy a entrenar porque ayer comí mucho, o ay, es que me tengo que ver de X forma. Por ejemplo, en este proceso de transformación también he vivido muchos cambios y yo soy una mujer que mi cuerpo no es perfecto. Yo tengo celulitis, estrías, tengo en unas partes más grasa que en otras, pero aprendí también a ver ese cuerpo como cuerpo que no tiene nadie más. El cuerpo que yo tengo no lo tiene nadie más y así como es, lo amo, lo cuido, lo respeto y todos los días estoy no trabajando para que sea mejor, porque es que igual no necesita ser mejor para que yo lo ame, pero sí para que tenga más salud y más vida. Entonces, desde esa historia, ese es mi proceso.
Esto me parece demasiado lindo. Hablo mucho, me siento Porque una... yo últimamente como que ese tema me ha resonado demasiado, de que transformar la intención con las que hacemos las cosas por nosotros transforma absolutamente todo. Absolutamente todo, así es. Entonces, claro, uno dice transformar la intención y pues suena divino, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé si podemos ayudarle un poquito a la gente de que comience a dar esos primeros pasitos para transformar esa identidad o esa intención o ese propósito y así llegar a constituir esos hábitos en el diario. Bueno, yo pienso que todo parte de qué es lo que quiero, ¿cierto? Como de definir primero, y me gusta mucho utilizar los ejemplos básicos porque son hábitos que deberíamos todos enamorarnos de ellos, como es la alimentación, porque por ejemplo todos necesitamos aprender a alimentarnos y no es un hábito consciente que nos enseñaron en la niñez. ¿Qué te decían a ti, por ejemplo, Meli, chiquita, que debes comer porque? Meli, se tiene que comer toda la sopa porque... Lo amenazaban a uno. Por ejemplo, había un señor que llevaba un caballo con unas canastas. Se los lleva ese señor. Oh my God. Era, ¿cómo? Porque si no me raptan, literal. Sí. Oh, uy, Y eso está es fuerte. impresionante. De pronto las mamás también nos pueden decir, es que si no comes, no tenés energía para ir al colegio, pues, por Ah, bueno, ejemplo. sí. Bueno, pero Se va a mira, por ejemplo, desnutrir. lo que uno puede asociar, y creemos que eso no es muy importante, pero la voz del subconsciente, lo que nosotros llamamos nuestra voz interior, es la voz de papá y mamá cuando éramos pequeños. O sea que muchas veces esa voz se queda impregnada en nosotros hasta que en un momento de nuestra adultez lo hacemos consciente y decimos, yo puedo transformar esa voz. Los papás nos dieron las herramientas que ellos tenían a su alcance, nos dieron lo mejor con lo que tenían, pero hoy a mis veintitantos, treinta y tantos, yo puedo escuchar esa voz de Dios que es más amorosa, esa voz que no nos está diciendo que tenemos que ser Buscando. de cierta forma o que nos tenemos que comer la comida porque es que mira, si no estás comiendo o cuando como mucho entonces me castigo porque también en nuestra adolescencia aprendimos otras cosas de comer mucho o no era socialmente bien visto comer demasiado, que una mujer no comía tanto, o sea, Ah, muchísimas cosas sí, 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 que sí. fuimos expuestas pero que ya hoy las podemos empezar a cuestionar. Entonces pongo el hábito de la alimentación porque es el que todos, que por ejemplo, si tú y yo queremos ser deportistas de no sé qué de alto rendimiento, necesitamos ciertos hábitos para poder llegar a eso, pero no es un hábito generalizado. En cambio, la alimentación, pues sí debería ser un hábito para todos. Entonces pongo este ejemplo en el tema de la alimentación, ¿por qué me quiero alimentar mejor? Y la pregunta del por qué va a develar mucho de nuestra intención y de nuestra motivación. Y es una pregunta que tenemos que ser lo más sincero posibles con nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo de otro tipo de hábitos, en temas financieros, por ejemplo, que Ujú. digamos, es que yo quiero ser libre financieramente. Eso es un objetivo, es un sueño, es una meta, pero pregúntate por qué lo quieres lograr. ¿Qué quieres evitar o qué quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir con esa libertad financiera? Quiero sentirme plena, tranquila, sentir que el dinero no es un impedimento para lograr mis sueños, sentir que es un tema en el que fluyo, en el que me siento que el dinero es mi aliado. Entonces mira que yo ahí estoy diciendo muchos porqués y Ujú. ese porqué va a ser mi motivación. Ah, Muchas veces implementamos un hábito porque lo vemos en otro. Entonces yo digo, ay, no, es que Meli está súper linda, entonces, y Meli, ¿qué estás haciendo? Entonces Meli me cuenta, no, mira, estoy alimentándome, pues empecé en esta dieta keto, no sé qué, todas las dietas que existen, empecé a ir al gimnasio, tal gimnasio, entonces tú crees que esa es la tengo que solución. copiar absolutamente todo lo que tú estás haciendo porque yo quiero ese objetivo. Entonces ahí hagamos un alto. Yo me puedo inspirar de ti y a mí me encanta eso. Yo le enseño a mi hija, que mi hija es una de las que, Luciana, la mayor, me dice mucho, mamá, es que se están copiando de mí en el colegio. Y yo le digo, no se están copiando, se están inspirando de ti. Cambiemos la palabra. Entonces yo me puedo inspirar de ti y puedo decir, me encanta tu pelo. Contame qué hábitos estás teniendo para tener ese pelo tan lindo. Yo te escucho, pero en mi intimidad voy y digo, porque quiero el pelo más sano. Es que hasta eso, porque quiero un pelo más sano.
porque ya no lo quiero ver maltratado de tal forma, porque quiero cuidármelo, porque quiero llegar a tal edad y que todavía se vea abundante, se vea brillante, se vea bonito, pues estoy poniendo un ejemplo. Ujú. Cuando yo defino ese porqué mío, no porque lo vi en ti, me puedo inspirar de ti, pero defino por qué lo quiero. Luego de ese porqué establezco qué de esos porqués que yo dije van a ser mi motivación. Entonces ya puedo utilizar herramientas. Yo, por ejemplo, soy una de las que mis porqués para cualquier hábito los convierto como en mantras, como en frases que escribo por todas partes, en el espejo, en mi mapa de sueños, en la cocina, en todos los lugares, como si yo ya fuera esa mujer. Entonces yo soy una mujer que ama alimentarse sano. Yo soy una mujer que ama cuidar su pelo, pues, de acuerdo a las motivaciones que tengo. ¿Por qué en presente y por qué yo soy? Porque debemos traer ese Debes futuro declararlo. acá, a lo Ajá, que ya estamos siendo. lo Ay, que claro, yo pero es que soy. yo hoy todavía no tengo el pelo hermoso, ¿cómo voy a decretar un...? Porque si ese está en ese futuro, lo más real que tú puedes hacer es traer el futuro a este presente que estás viviendo hoy. Al principio tal vez tú digas, uy, qué mentira la que me estoy repitiendo, pero de repetirla es como si el cerebro buscara herramientas para empezar a decir, bueno, entonces cómo me comporto como esta mujer que es disciplinada en esto. Por Ujú, ejemplo, con el tema de las rutinas de skincare, las rutinas del pelo si uno quiere cuidarse el pelo, ujú. o en hábitos más profundos como la lectura, por ejemplo, que es un hábito que todo el mundo me dice, yo empiezo, pero ¿cómo se comporta una mujer que se lee 100 libros al año? Pues si es uno de los objetivos o te pusiste ese objetivo. Ay, bueno, no me voy a buscar un club de lectura o voy a empezar a seguir estas cuentas. Yo ya soy una mujer que todas las noches se sienta con su libro, con una tacita, crea un momento lindo, íntimo, que eso lo podemos hablar un poquito más adelante en los rituales o los tips que podemos hacer para que sea más sencillo los hábitos. Pero entonces es como empezar a definir las motivaciones que te van a movilizar a ti, A generar esa a ti, acción. porque si uno se copia, ahí se aplica la palabra copia, no me inspiro de ti, sino que me copio de lo que estás haciendo, pero es por tu propia motivación, tal vez no va a ser la misma motivación que me mueva a mí. No iba a ser muy duro cuando tú veas que no vas a tener los mismos resultados, porque Y pues que somos y que diferentes. podemos que podemos vivir procesos completamente diferentes. Entonces, a veces cuando personas en mi entorno me dicen, claro, pero es que me cuesta motivarme para, por ejemplo, emprender. O sea, tengo un emprendimiento, arranqué la idea súper, no sé qué, pero en el camino me fui como que patraciando, como que, uy, no, esto está muy duro, uy, no, mejor me quedo en lo tradicional, o uy, no, y todo eso también comprende hábitos, llega al punto en el que uno vuelve y se siente y dice, ¿cuál fue mi motivación inicial para Ujú, iniciar? ¿Cuál fue ujú. esa razón que me llevó y que me motivó? Tal vez puede que ya no sea, entonces también es válido uno decir, no, entonces ya este no es mi sueño, ya esta no es mi meta, y es válido también vivir. Claro, entonces hablemos un poquito de esa ritualización de los hábitos, pues como cuáles serían esos tipsitos que nos podrías dar para ejecutar. Número uno, lean el libro Hábitos Atómicos. Ese libro me encanta. Ay, escucha. Hábitos Atómicos y otro que también para mí ha sido un aliado en el tema de convertirme o crear mi nueva identidad, que se llama Deja de ser tú, que es de Joe Dispenza. Ujú. Esos dos libros hablan mucho como de encarnar en el presente eso que yo veo tan lejano en el futuro. Entonces, ejemplo, quiero un nuevo hábito no sé, de ser súper amorosa con mi cuerpo y de tener hábitos súper sanos de alimentación, de conciencia, de ejercicio, de meditación. Y yo veo esa mujer súper alejada porque es que yo no tengo tiempo para nada, yo vivo sin, despelucada pensando que tengo que trabajar, tengo que hacer no sé qué, no me gusta entrenar, me duele todo cuando voy 3 días, como tú me dices que sea esa persona en el futuro, es muy, muy difícil. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar a crear un ambiente en el que todo eso que se ve tan lejano se sienta cómodo, que se sienta sencillo. Y eso lo dice mucho el libro Hábitos Atómicos. Hazlo sencillo, hazlo divertido, hazlo fácil. Entonces, si yo digo que mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a entrenar y me parece lo más duro, pues mija, duerma con la ropa del gimnasio o póngala al ladito y que usted apenas suene el despertador, usted vio la ropa y dijo, Se ya tira y se pone no me la ropa. puede echar para atrás. Lo mismo con la lectura, hazlo en un espacio en el que solo tú
tengas ese espacio en tu casa en el que dijiste, en esta esquinita con este cojín me voy a sentar todos los días y yo cada vez que veo ese cojín en esa esquinita con la velita no tengo que comprar pues una super sala o algo que no, a veces es cosas que ya tenemos en nuestra casa pero que podemos hacer un espacio para casi que honrar ese momento. Entonces, por ejemplo, yo soy así. Hace poco, hace por ahí 3 meses, volví a retomar el hábito de levantarme media hora antes que mi hija. Mi hija se levanta a las 5:30 para el colegio. Entonces dije, me voy a comenzar a levantar a las 5 para tener ese espacio de meditación. Porque estaba haciendo como que cuando se iba, otros días lo hacía en la noche y estaba como con el hábito muy, muy desordenado. Y aunque la realidad es que cuando tú te enamoras de un hábito, lo haces en cualquier momento, pero a veces cuando si uno lo establece como una rutina es más sencillo. Entonces me empecé a levantar a las 5 y cuesta mucho cuando ya tú tienes esa media horita más de sueño, pero entonces creé como un espacio en mi vestier con literalmente un cojincito en el piso y una parte que es abajo de los vestidos, como decir, como un zapatero. Quité todo lo que había ahí y puse mi cuaderno, mis lapiceros de colores, que también es una motivación para el cerebro, algo que le guste a tu niño interior. Entonces tengo una libreta que me gusta mucho, unos lapiceros que me gustan mucho, la Biblia, mi libro, mi libro guía, dejo ahí el celular cargando porque no lo pongo en la habitación. Entonces como que yo suena la alarma y yo de una mi mente trae ese espacio. Entonces es como que hacerlo sencillo, hacerlo fácil, volverlo algo que no, pegarlo incluso a otro hábito que tú ya tengas establecido. Entonces puede ser una forma sencilla de poder implementar nuevos hábitos. No, Caro, o sea, nos podríamos quedar aquí hablando todo el tiempo. Conmigo, sí. Caro, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden conocer más sobre ti? Bueno, yo tengo una pasión y un hobby por mi Instagram. Tengo mi cuenta hace ya muchísimos años y comparto contenido. No esperen contenido muy elaborado ni muy profesional porque no es algo que sea mi profesión o mi fuente de ingresos. Lo hago por hobby, por pasión, porque me encanta. Mis redes sociales en Instagram son caropaz1. Ahí estoy todos los días en las historias muy activa. Compartiendo mi estilo de vida, compartiendo mi día a día, reflexiones que se me llegan a la mente, motivación, porque todo siempre es pensando en esa mujer que hace algunos años buscaba esa motivación también en otras personas. Entonces ahí me pueden encontrar. Ay, Caro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Mel. Gracias por compartirte con todos nosotros. Yo sé que a mí, y de hecho les quiero agradecer, porque yo siempre pensaba como, ay, ¿sí será que la gente se conecta? La gente me manda los apuntes. Y eso me parece demasiado lindo porque es como que se conectan y estoy segura que a través de esto hay muchas personas que también van a lograr implementar nuevos hábitos y van a crecer y se van a expandir. Entonces, gracias. Gracias a ti, Meli. Por gracias a ti por creer en este servicio a la humanidad, por creer en ti, porque yo sé que esto tiene un detrás de muy especial. Y tuve que cambiar mi identidad. Y te exalto de verdad, te hago ese reconocimiento porque es muy bonito ver cómo cuando uno comienza a creer en uno mismo es como abrirle la puerta a otras personas para que crean en sí mismas. Yo nunca había estado en un podcast, es mi primera vez. Entonces también es súper lindo que hayas ido contigo y aceptar esta invitación, porque las dos hemos vivido un proceso para estar acá, para decirle sí a esto, porque otro podría decir, ay no, una cámara, o ay no, no me siento preparada, y lo mismo tú decir, ay no, pues yo qué tengo para compartir y para aportar, pero cuando cambiamos esa pregunta y la expandimos a decir, con una sola persona que pueda escuchar esto y decir, ahora sé qué voy a hacer o ahora me encontré la motivación, la inspiración para hacer un cambio en mi vida, miren, nos dimos por bien servidas. Entonces, gracias por estar acá, a todos ustedes también. Ay, no, Caro, qué hermoso, qué cierre tan hermoso. Bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima y ya saben, vayan a seguir a Caro y aprender más de los hábitos.